Amado Padre, gracias te damos por tu fidelidad de cada día. Qué bueno, Señor, saber que tú nos acompañas, eres fiel con cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, en medio de nuestras imperfecciones. Tu Espíritu Santo sigue estando en nosotros, usándonos de diversa forma para darte la gloria y la honra a ti. Gracias, Señor, oh Dios, por esta nueva semana que tenemos. Y Señor, creemos que tú nos vas a seguir cuidando, proveyendo de todo lo que necesitamos, bendiciéndonos, Señor, de manera personal, familiar, como también eclesial. Gracias, Señor, por tu iglesia presbiteriana de Jesucristo en el Perú. Gracias, Señor, por esta guía también para poder comunicarnos y, Señor, seguir viendo este curso de la neumatología. Bendice, Señor, a mis hermanos que hacen todo ese esfuerzo también, que están regresando de sus trabajos, de sus labores. Y, Señor, oh Dios, permítenos, ayúdanos, Espíritu Santo, a hacer un tiempo de edificación, de buen tiempo de capacitación también. Oramos así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a pasar lista. Nuestro hermano Javier Trujillo no se encuentra. Julio César Cristóbal sí está. Gabriela Zulín presente. Sol todavía no llega. Sol a Lima. Roger tampoco está. ¿No? Tampoco está Roger. Muy bien. Brigitte Adi sí está. Cristian también. Astrid también. Julio César Blas también. Yamir se escapó. Henry presente. Iván también veo que estaba presente. Sí está presente. Max presente. Hermano Leoncio. Maestro. ¿Qué tal? Y Wilson todavía llega. Bien, mis hermanos, se nos va terminando nuestras reuniones y vamos a tener que ya apresurarnos un poco. Y hoy es nuestra penúltima reunión. ¿Ya? Entonces ya hemos pasado lista y pondré al día más tarde. Así que deseo que sigan participando, dando sus opiniones, pero la idea es de que estén presentes, no huyan. Y si desean tener su pantalla abierta, mejor sería, ¿ya, hermanos? Si no, voy a pensar que estoy medio loquito hablando solo. Buenas noches. Hola, hermano Javier, buenas noches. ¿Dónde pastor Sí. recorrido? Estaba con el pastor Carlos en una reunión. Ya, hermano, entiendo, no se preocupen. A ver, ¿quién más ingresó? Sol, todavía, ¿no? Bien. Entonces, voy a estar mirando a dos hermanos, a ver, ya, voy a Javier y a Cristian, ¿no? Porque ellos prenden sus cámaras y así me ayuda de no desconcentrarme. Bien, hermanos, esta es nuestra semana séptima y hoy vamos a hablar un poco de lo que es el Espíritu Santo y la vida carismática, ¿no? Vamos a hablar del movimiento carismático. Para esta noche tengo unos videos que están en YouTube que nos va a ayudar para no aburrirles y cansarlos a ustedes, ¿no? Entonces voy a echar mano de aquellos recursos que estén presentes, que hay, ¿no?, en las redes y que nos va a ayudar a conversar también. Y de igual manera también presten atención porque de ello también va a haber preguntas, ¿ya? Entonces, vamos a hablar entonces del movimiento carismático, su origen y su desarrollo. También el discernimiento y controversia sobre los dones espirituales. No nos olvidemos que nosotros, la iglesia evangélica, no es la iglesia evangélica, no la denominación, sino las iglesias evangélicas. Entonces, en diferentes puntos, las iglesias evangélicas nos unimos, pero también hay controversias en diversos temas, ¿no?
Por eso hay infinidad de denominaciones. Entonces, por ello, como hay muchas denominaciones, es porque hay diferentes interpretaciones y ante el tema de los dones espirituales también hay controversias. Por eso tenemos que discernir bien, ¿no? Y ustedes ya han leído seguramente sobre el tema de que algunos dicen de que la manifestación de los dones espirituales han cesado totalmente, y mientras que otros dicen que no, sigue vigente y ahí está la discusión. Cada quien tiene sus puntos a favor y en contra, ¿no? Y vamos a hablar también el uso del poder del Espíritu Santo en el contexto latinoamericano. Nosotros sabemos, ¿no?, que en Latinoamérica, nosotros que somos sudamericanos, el Evangelio prácticamente viene de Estados Unidos. Entonces, ante un contexto de analfabetismo, un contexto de pobreza, de problemas sociales, que siempre han habido, pues, ¿no? Y eso de alguna manera, ha facilitado también que el Evangelio llegue, ¿no? Que las personas vean en el Evangelio su esperanza de solución, alguien que los socorra y los ayude, ¿no? Entonces, ¿es importante el Espíritu Santo en nuestro contexto latinoamericano? Por supuesto que sí, ¿ya? Pero hay tanta variedad de temas, ¿no?, que es difícil ponernos de acuerdo. Pues bien, entonces vamos a hablar un poquito antes de hablar propiamente de nuestro tema de hoy. Quería mencionarles como introducción, en el capítulo 52 del libro de Grudem, él hace mención de este cuadro, ¿no?, que nos va a ayudar para hablar acerca de los dones espirituales. En el capítulo 52 de Grudem, él hace una pregunta: ¿cuántos dones existen? ¿No? Y entonces él hace esta columna y menciona y nos va a ayudar a detallar la lista que hay, que de acuerdo a los pasajes bíblicos, ¿no?, él menciona y los ha seleccionado y los ha puesto así de manera ordenada, ¿ya? En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 28, ahí encontramos lo que él menciona, ¿no?, Pablo, sobre una lista de dones. ¿Alguien puede leer el versículo 28 de 1 Corintios, capítulo 12? Lo leo. Yo, Primera de pastor. Corintios. Ya. Siga, siga, hermano. Primero las damas, ¿no? Entonces, muy bien. Ya, pastor. Sí. Primera de Corintios 12, versículo 28. Dice: a continuación, hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Luego, los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo y los que hablan en idiomas desconocidos. Muy bien. Perdón, hermana, ¿qué versión estás leyendo? NTV, Nueva Ah, Traducción Viviente. sí. ¿Podrías leer la primera parte? Porque en el de nosotros dice, ¿no?, y aún nos puso Dios en la iglesia, ¿no? Ahí, ¿qué palabra utiliza? En Reina Valera, que también tengo Reina Valera. No, lee, sí, me parece bien, no hay problema, sino para tener la otra palabrita. Ya. Dice: Sí. a continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. Ya, partes le pone, ¿no? Algunos, muy bien. Claro, porque está hablando del cuerpo de Cristo, ¿no? Porque el versículo 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular.
Entonces la traducción está acorde, ¿no? O sea, parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Bueno, en el caso de nosotros dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, dice. Y ahí enumera, ¿no? En primer lugar, ¿a quién pone? Al apóstol, dice, ¿no? Primeramente, apóstoles. Número 2, dice profeta o profetas, Profeta, ¿no? El tercero, maestro, lleva Maestros. maestros, muy bien. ¿Algo más hay? los que Cuarto, hacen milagros. los ¿Cómo que se llamaría eso? hacen, Bueno, milagros. Ajá. sí, no es milagros la chica, ¿no? No. Después lo que... Sanidad, Cinco, dice, ¿no? tipo de Tipos sanidad. de sanidades, también menciona, ¿no? Y, o sea, de los que sanan, dice, ¿no? Luego los que ahí dan ayuda. También hay otro que es administración, los que administran. Y el número 8 habla de lenguas, ¿no? Entonces acá encontramos 8 dones que está hablando Pablo, enumerando. Y de pronto hace una pregunta retórica. ¿Son todos apóstoles? La respuesta es no. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Esto nos está hablando de una pluralidad y unidad, ¿no? La pluralidad en un cuerpo que hay diferentes miembros, pero está unido en un cuerpo, ¿no? Que es la iglesia en este caso con los dones. Vayamos ahora también a ver ahí Primera de Corintios 12, del 8 al 10. También encontramos en ese capítulo otras menciones. Dice así, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Todas estas cosas, esta variedad, dice, las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Entonces, cada hijo de Dios tiene como mínimo un don que el Señor le ha dado. Y acá vamos a poner entonces lo que hace Gruden, ¿no? Palabra de sabiduría, menciona. ¿Qué otro don más? Palabra de ciencia, ¿no? O palabra de conocimiento, que son sinónimos. Otro, a ver, ¿qué sigue? Fe. Fe, ¿no? Muy bien. A otro dice Don de dones de sanidad, otra vez, ¿no? De acuerdo a lo que parecido al versículo 5 que habían mencionado. Otro, quiero escuchar milagros, su voz. Sí, milagros, nuevamente, a milagros lo menciona, ¿no? Otro, profetas, profecía. Ya, muy bien. Discernimiento. Discernimiento no es. Siguiente, discernir discernir espíritus, espíritus. 13, lenguas. interpretación de Ah, lengua. Muy bien, ya está. entonces, Entonces tendríamos ahí ya 8, 13, ¿no? Que una lista que en Pablo. Vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 12. ¿Alguien encontró Efesios capítulo 4, el verso 12? Pastor, Gracias. a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien.
Yo tuve un error ahí, es el versículo 11, ¿ya? Efesios capítulo 4, el verso 11. Entonces, en el gráfico lo van a corregir ustedes. Dice así, y él mismo constituyó a unos apóstoles, ¿qué más dice? A otros profetas, Profetas, a otro evangelistas. evangelista y a otro pastores maestros. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? El hermano Henry, que siempre le gusta molestarme con sus preguntas difíciles, resulta de que no me ha preguntado pastor, debería ser pastores y maestros abajo, ¿no? Y seguramente ustedes han escuchado siempre acerca del ministerio quíntuple, ¿no? Los 5 ministerios se habla, ¿no? El ministerio quíntuple. Bueno, generalmente eso lo utilizan otras denominaciones como pastores aparte de maestros, ¿no? O sea, pastor es una persona y maestro otra persona. En el caso nuestro, en las iglesias generalmente reformadas, no usamos pastores uno y maestros otros, sino pastores maestros. Una persona, pastores maestros. Esa persona pastorea y enseña. ¿Comprende? A mí la persona pastor... ¿Perdón? Presbítero docente también. Claro, ya ves, tú eres un terrible. Eres presbiteriano 100%, ¿no? Sí. Vendríamos a hablar del presbítero docente, que en nuestra denominación así tomamos a los pastores que se dedican a enseñar, ¿no? Y a pastorear la iglesia. En cambio, otras denominaciones, para nosotros no hay fundamento de hablar del ministerio quíntuple. Nosotros hablamos de los 4 ministerios: apóstol, profeta, evangelista y pastores maestros. Esa I para nosotros es como una conjunción de otro, ¿no? Otra persona más. Pero en la traducción original en griego no es así, es pastores maestros. ¿Ya? Entonces Dios dice que ha puesto en su iglesia estos oficios, ¿ya? Y ha constituido dones, son personas dones, ¿ya? El apóstol, el profeta, el evangelista y el pastor maestro. No, no es pastor y maestro, no, sino pastor maestro, ¿ya? Su función de docente, del presbítero, por eso como requisito nosotros vemos de que todo presbítero tiene que enseñar, es apto para enseñar, ¿ya? Pastor, una Bien. pregunta. Sí. Empieza unos apóstoles, dice, pero para nuestra época y para nuestro contexto, ya que hay corrientes que se están atribuyendo, ¿no? A un apostolado, y se hacen llamar o se denominan apóstoles. Y contra eso, nosotros como al estar en el seminario tenemos que entender y dar un alcance a la congregación. Entonces, de parte de suya, ¿cómo lo ve esta corriente que purula por las redes? Bien, tenemos que mirar, por ejemplo, cuando los apóstoles despiden al Señor Jesucristo, ¿no? Y el Señor Jesucristo se va, y los apóstoles y las mujeres que les acompañan, un total de 120 personas, se reúnen en el aposento alto, y entonces van a hacer un acto administrativo. Su primera reunión de esa congregación, ¿no? Que son testigos de Jesucristo. Ese acto administrativo, ¿cuál es? El primero, elegir a un apóstol. El reemplazo de ¿quién? De Judas Iscariote, que ha muerto, ¿no? Entonces, ¿cuál es su primer acto de reunirse y buscar el reemplazo? Y ahí el pasaje dice de que Pedro
él va a dar la sugerencia. Sugiero, dice, ¿no? Que elijamos a otra persona. Las escrituras se han cumplido con respecto a Judas y él ya está muerto y por lo tanto tenemos que elegir otro. ¿Y cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir? ¿Se recuerdan? En Hechos capítulo 1 finales, o 2, creo, si no me equivoco. ¿Cuál es el requisito? De que uno que haya sido testigo, dice, ¿no? Del ministerio terrenal de Jesucristo. Dice que anduvo con nosotros. ¿Desde dónde? ¿Desde qué tiempo? Desde el bautismo de Juan, menciona. Sí, el capítulo 1, ahí se menciona, y entonces Pedro dice, no, otro tiene que tomar su oficio del apostolado. ¿Y cuál es el requisito? Ya, dentro de esas personas de los 120, van a, dice, 2 candidatos, ¿no? Se van a presentar a 2 candidatos. Y en esa, el requisito es número 1, alguien que hasta es testigo de la obra terrenal del Señor Jesucristo, desde el tiempo de Juan el Bautista, que caminó y ha visto todo lo que ha escuchado, las palabras de Jesucristo. Y el otro requisito, ¿cuál es? De que sea testigo de su resurrección. 1:21, pastor, lo puedo leer, dice así. Ya, está bien. Sí, es necesario, pues, que de entre estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Comenzando, dice, desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección, dice. Esos son los requisitos, Los que se requisitos. mencionan para Ajá. serlo considerado como apóstoles. Se está viendo acá un grupo especial, distinto, ¿no? No. Entonces, a la pregunta que usted me hace, ningún apóstol cumple ese requisito hoy en día. Nadie ha visto de manera terrenal, presencial con sus ojos, el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, ¿no? Nadie ha escuchado directamente. Y segundo, tampoco nadie ha visto ese cuerpo resucitado de Cristo. Nadie, ¿no? Entonces, los que ahora se llaman apóstoles, unos están haciéndolo así de manera de que queriendo tener superioridad, dominio, ¿no? Sobre los otros creyentes. Pero hay otro grupo de hermanos que también utilizan el término apostolado para la obra de misión. A los misioneros le llaman apóstoles, ¿no? Porque los misioneros, en este caso los apóstoles, el término apóstol significa enviado. Entonces, de alguna manera, en su sentido general, el término apóstol, todos somos enviados a predicar la palabra, ¿no? Todos somos enviados a discipular. Pero cuando hablamos de apóstol con letra mayúscula, se está refiriendo específicamente a los 12 apóstoles que estuvieron con el Señor Jesucristo. En ese aspecto nadie cumple los requisitos, ¿no? Nadie. Entonces, no aceptamos ese tipo de designación que muchos apóstoles hoy se están autodenominando y calificando, e inclusive, ¿no? Para poder ser ordenado apóstol se paga. Sí, hermano Julio. Gracias, pastor. No, sí, estaba justo meditando en eso también. Una consulta en todo caso quería hacerle, ¿no? Bueno, primero que todo, recordemos, ¿no? Que ministerio significa servicio, ¿no? Entonces, o sea, los ministerios son oficios, ¿no? Porque Pedro mismo lo dice, ¿no? Otro tome su oficio, no son títulos, ¿no? Entonces, de repente es algo que se confunde en la actualidad, ¿no? Muchas congregaciones, en todo caso, se está interpretando que los ministerios son títulos.
título de pastor, título de maestro, título de evangelista, y en realidad no son títulos, son oficios, porque ella mismo lo dice, ¿no? Su nombre mismo lo llama, ¿no? Ministro, o sea, servidor, ¿no? Ministerio, servicio. Ahora, mi pregunta sí quedaba un poco, me quedaba en duda esto, si en la actualidad Jesucristo puede seguir todavía llamando apóstoles, uno, por la experiencia de Pablo. Lo otro, le pregunto esto porque, a ver, ¿cuál era la intención o con qué objeto? O sea, me pregunto yo, ¿no? Estoy en el momento del Pentecostés, ya está Pablo, está Pedro ahí hablando y ¿cuál es la intención en todo caso, con la que Pedro manda, da emite ese escrutinio, digamos así, ¿no? Esa votación, esa elección, emite esa elección cuando dice que, porque Pedro toma un pasaje bíblico, o sea, ahí vemos que ya Pedro está cogiendo un pasaje bíblico y lo está interpretando, primero que todo, ¿no? O sea, ya está cogiendo un texto bíblico y ya lo está interpretando Pedro. Segundo, la condición que él pone, ¿no? Que hayan estado con nosotros. ¿Cuál sería, en todo caso, la intención con la que Pedro hace esta elección? Tal vez que de esos 120 que están en ese momento reunidos ahí, que han presenciado, que han estado con Jesucristo, es la garantía, de alguna manera, por así decirlo, la garantía de que pueden reemplazar la función que debía tener Judas. ¿Cuál sería en todo caso el pensamiento? Porque claro que después Jesús va a llamar a Pablo, ¿no? Después, pero en todo caso, para poder interpretar que hayan estado con nosotros, ¿no? Que hayan estado con nosotros, que hayan sido testigos oculares de él, en todo caso, ¿cuál era la intención? ¿O es que era de alguna manera, una garantía para toda la congregación de que no enseñarían cosas que no vinieran de Jesucristo? ¿Por qué? Porque fueron escuchadas por el mismo Señor Jesús, ¿no? Fueron instruidos por él mismo. Bueno, en todo caso, pastor, esa era mi duda. Y algunos acusan que Pedro se apresuró y dice, no, él se ha apresurado en la elección, pero si hubiese así, hubiera sido alguna ocasión, Dios le hubiese llamado la atención, ¿no? Pero Dios no le llama en ningún momento la atención a Pedro por lo que hizo, ¿no? Nunca se le encuentra esa llamada de atención. Ahora, a la pregunta que me hace de que cuál sería la intención de Pedro, uno, de que no nos olvidemos que los apóstoles, el número 12 es un simbolismo del pueblo de Dios, ¿no? El pueblo del Nuevo Testamento. Tendría que estar completo ese pueblo, ¿no? Segundo, ¿por qué se pone esos requisitos? Para que nadie pueda acusar, ¿no? Y también nadie tenga la duda, porque una cosa es ser testigo presencial, ¿no? Lo he visto, he escuchado, he caminado, ¿no? Y eso es también el testimonio de que han habido otras personas que han estado acompañando al Señor Jesucristo, pero no los eligió como tales, como apóstoles. Entonces, para que ellos luego den testimonio, ante las autoridades, porque van a venir las persecuciones. Si bien es cierto de que en el libro de Hechos se encuentra pues a Pedro y a Pablo como los máximos representantes, pero no se cuenta más de los demás apóstoles, pero ellos también, la tradición enseña de que ellos también cumplieron su ministerio y predicando y entregaron sus vidas también y murieron. Entonces, para llegar a ese punto de que lo que voy a predicar y lo que voy a hablar y lo que voy a defender, que es una realidad, tengo que estar 100% certero, saber de que es real. Entonces, pienso que eso fue lo que le motivó a Pedro, ¿no? Porque otra persona que no ha visto, que ha escuchado nada más, no es testigo presencial, entonces su testimonio no sería muy real, y sabiendo que para los judíos
los testigos tenían una función muy importante. Tienen que haber sido testigos reales, ¿sí? No se puede mentir. Y entregar la vida por una mentira no puede ser, ¿no? Uno cambia. Pero era tan cierto, tan real los milagros, las palabras que escucharon de parte de Jesucristo, las enseñanzas, y tan real y verídico de que Jesucristo resucitó realmente. Y no nos olvidemos porque en ese momento también las autoridades romanas y también las autoridades religiosas empezaron a regar con una mentira, ¿no? De que los apóstoles robaron el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, uh, pero estos de acá son testigos reales que no es así. Esa sería mi respuesta, ¿no? De que para ser testigo, realmente, ¿no? Para enfrentar persecución, aún la misma muerte, es que deben de conocer, debe ser alguien presencial, ¿no? Que no es un engaño, no es una mentira, todo es Pastor, realidad, ¿no? por eso Sí. entonces en todo caso se entiende la oposición que tienen sobre Pablo en el concilio, ¿verdad? Y, pero después Santiago menciona, ¿no? Dice, ¿no? O sea, si da a entender, ¿no? Que Pablo ha tenido una misión especial. En todo caso, ya no terminan siendo 12, terminan siendo 13. O sea, son cosas que de repente tal vez ellos mismos como iglesia están aprendiendo tal vez o están comenzando a entender la voluntad de Dios. ¿Es posible eso? Sí, porque no nos olvidemos que es todo un proceso. Los mismos apóstoles, ellos no lo tenían claro el reino de Dios, no tenían claro qué tipo qué, qué tipo de Mesías era Jesucristo, ¿no? Ellos estaban viendo a un Mesías más como de David, ¿no? Triunfante, guerrero, vencedor, pero no como el Mesías, digamos que la ley mostraba, un Mesías mosaico, ¿no? Porque Moisés dijo que va a venir un profeta igual que yo, a él escúchenlo. Entonces, los mismos apóstoles, ellos no lo tenían claro. Ahora, si ustedes mismos ven, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo les anunció de su muerte, ¿no? Que iba a ser, digamos, tomado por los ancianos y que iba a padecer y que iba a morir, él está hablando de ello, algo tan importante, pero Jacobo y Juan están peleándose quién se va a sentar al lado, ¿no? Le piden a su mamá que interceda para que gobierne con Jesucristo, porque en su mente está que Jesucristo va a ser el rey y ellos van a ser sus brazos derechos y su mano derecha de Jesús, ¿no? Pero no solamente él, cuando los demás se enteran, ¿qué es lo que han pedido? Y se molestan y se amargan entre ellos. Entonces, y miremos también, ¿no? El ingreso de los gentiles a la iglesia también le cuesta a Pedro. Por eso es que Pablo le va a llamar la atención fuertemente, ¿no? Porque estás actuando hipócritamente, le dice, ¿no? Cuando hay momentos que tú comes con los judíos, en otro momento que no comes los judíos, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, por un lado, ese es el proceso, ¿no? De ir entendiendo lo que la Biblia dice, el misterio, ¿no? Ese misterio de que el pueblo de Dios está compuesto por gentiles y no gentiles, por judíos y no judíos, o sea, judíos y gentiles. Pero en la mentalidad de los judíos siempre ha sido que solamente ellos. Pero el misterio revelado es de que no, Dios tiene un pueblo no exclusivamente de judíos, sino de, de no judíos también, que ponen su fe en Jesucristo. Los judíos siempre pensaron, no, nosotros somos hijos de Abraham, solamente nosotros. Y Pablo le va a decir, no, los hijos de Abraham son los quienes, los que ponen su fe en Jesucristo. Ellos son verdaderos israelitas. ¡Wow! ¿No? Te das cuenta de que es todo un proceso que fue cambiando. Y creo que por eso está relatado en las escrituras y eso nos ayuda a nosotros a tener claridad, ¿no? De que lo que ellos pasaron, lo que ellos no entendieron al inicio, pero no lo tenemos registrados y para nosotros es más fácil entenderlo, ¿no? Porque toda la historia ya está escrita, ya está dada. Entonces, para nosotros somos beneficiarios de esa fe. Nosotros somos tenemos los recursos más fáciles, pero para ellos ha sido todo un proceso de ir entendiendo, ¿no?
cómo este Señor ha venido a salvarnos, muere pero resucita. Es todo un tema difícil, ¿no? Para ellos. Pero ahora, Dios tenía un plan para Pablo, por lo mismo de que Pablo, ¿quién era, no? ¿Quién fue? Él es un ex fariseo. Entonces, tiene una preparación superior a todos los demás apóstoles. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan especial para él, ¿no? A todas las sinagogas que iba, él tenía una habilidad, un conocimiento para presentar bien a Jesucristo. Él tenía también la ciudadanía romana, cosa que era importantísimo en ese contexto, cosa que los otros no lo tenían, los otros 12 apóstoles no. Entonces, Pablo tenía muchas ventajas intelectuales, ¿no? Muy superior a los otros 12. Pero yo pienso de que Pedro no se apresuró, sino que Dios tenía preparado a Pablo, ¿no? Para esa misión, como para nosotros también. Todos también somos especiales y Dios a su debido tiempo nos ha llamado y nos ha preparado, ¿no? Pues bien, pasemos entonces. Espero que en algo no te haya confundido, peor. Pastor, yo tenía una pregunta. Sí, Había levantado escucho. la mano. Sí, perdona, sí, está Sí, bien. justamente basándonos en el texto que hemos leído de Efesios 4:11, donde menciona que Dios, el Espíritu mismo, ¿no? Constituyó apóstoles, profetas, evangelistas y también pastores. Entonces se me vino a la mente que justamente este año creo que se ha actualizado la Constitución y creo que ahora también se permiten pastoras mujeres, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el sustento o el cambio al hacer eso, ¿no? ¿Cuál es el sustento bíblico para que ahora pues haya mujeres pastoras? Por favor. Sí, bueno, se hizo, a ver, había varios sustentos bíblicos, ¿no? El caso de que somos uno en Cristo, ya no hay distinción de mujeres que van al servicio de Dios. Eh, por supuesto que hay también quienes no aceptan ello, ¿no? Según el contexto que se menciona, el contexto de ese tiempo, contexto histórico en el cual vivieron Jesucristo y los apóstoles, era de que las mujeres no estaban, no tenían valor, ¿no? Entonces, las mujeres fue considerado así sin valor. A la mujer se le consideró como propiedad del hombre, como una cosa más, ¿no? De una propiedad del hombre, así como el hombre compra su casa, sus animales, su esclavo, también a la esposa, ¿no? Y entonces en todas las culturas así fue, pero ahora la condición de la mujer no es así. Nadie piensa de que el hombre es propiedad, la mujer es propiedad del hombre, ¿no? Entonces, eh, y por ese motivo y otras más que, teológicas, entonces se ha aceptado dentro de nuestra denominación. Por supuesto que hay denominaciones que no aceptan y tienen fundamentos bíblicos ambos para decir no. Pero creo que eso ustedes tendrían que haber visto ya, ¿no? En algún curso de eclesiología, pienso que Sí, quizás han visto, sí, sí. sí, pastor, pero también fue un tema muy debatible porque intentábamos encontrar, ¿no? O sea, nos basamos en qué, y precisamente el pastor Marco Antonio, recuerdo que nos mencionó el mismo sustento que usted nos dio, ¿no? Acerca del contexto cultural e histórico, que pues ahora en la actualidad es una época distinta, ¿no? En el cual el valor de la mujer ya no es considerado en años anteriores. Sabemos pues que delante de Dios todos tenemos el mismo valor, ¿no? Eso, pero Tu igual audio quería saber por qué. Sí, porque tu a veces audio me se han aleja. preguntado, sí, a veces me han dicho, pero no dice pastoras, ¿no? Y eso es algo que tal vez quisiera saber cómo sustentarnos. Um, Uno es el concepto cultural, como te digo, ¿no? Que ha cambiado. eh, Siempre se considera, por causa del pecado, siempre se consideró a la mujer en un nivel inferior. Pero
ha cambiado el tiempo y ahora no es así, no consideramos así, ¿no? El tema de las mujeres y sus roles en la sociedad ha cambiado, en toda sociedad ha cambiado, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que también los apóstoles y los escritores bíblicos, ellos responden también a su propio contexto cultural. Entonces, ellos tienen, si bien es cierto que el Señor Jesucristo cambió, revalorizó, cuando uno lee Lucas, encuentra de que muchos dicen, no, Lucas es el evangelio de la mujer, siempre levanta a las mujeres que están sirviendo a Jesucristo, mujeres que están a su lado, ¿no? Pero siempre respetando, siempre hay un distanciamiento, porque la cultura general así lo entendía, ¿no? Así lo comprendía. Y cuando uno mira más bien las escrituras, levanta la dignidad de la mujer, Jesucristo, los apóstoles también, ¿no? Entonces, ahora, cada escrito también tenemos que ubicarlo, ¿no? Nosotros tenemos 4 evangelios, ¿no es cierto? Ya. Cada evangelio está escrito uno siempre se pregunta, ¿por qué Marcos cuenta esta parte y Mateo no cuenta? Y Lucas sí cuenta esto y más. Entonces tenemos que entender que cada evangelista está escribiendo a una comunidad de creyentes que tienen una situación específica. Entonces, contar de Jesucristo a esos cristianos en esa situación específica, entonces, guiados por el Espíritu Santo, les están edificando, les están hablando, les están contando de Jesucristo. Pablo también al escribir, está escribiendo a cristianos que están en un contexto específico. Pablo y los evangelistas no nos han escrito a nosotros, no nos han escrito a la IP Cristopé 2021. Ellos escribieron a creyentes del siglo I, ¿no? Que tenían su propia problemática, su propia situación cultural. Entonces ellos, en base a ello, responden. Pero hay valores eternos y absolutos que sí podemos tomar y que sirve para nosotros, para la iglesia de todos los tiempos. Por eso las escrituras sobrepasan todos los libros. ¿Por qué? Porque siempre es actual para cada época. ¿Comprende? Entonces, las escrituras primero tenemos que ir a entender qué cosa Pablo quiso decir a los hermanos de Corinto con ese relato, ¿no? ¿Por qué les escribió? ¿Qué pasó? ¿Cómo era así? Bien, las palabras que usó también, ¿por qué los usó? Ellos lo entendieron. Esa primera comunidad a quien fue dirigida esa carta lo entendieron claramente. Ahora, nosotros estamos intentando siglos atrás, ¿no? Estamos intentando llegar a ese tiempo y comprender qué cosa Pablo les dijo, ¿no? Entonces, y de ahí vamos a sacar enseñanzas que son también vigentes para uno, ¿no? Para nosotros. Sí, Entonces, las mujeres en este tiempo están en todas, ¿no? Han viajado a la luna, tripulan, manejan, de todo hace. Pero antes no podía, la cultura mismo lo limitaba, ¿no? Sí, hermano. Sí, pastor, un poquito con respecto a la pregunta de la hermana Adi. En el seminario que estuvimos en el intensivo en Piura, que estuvimos en Huánuco, no sabíamos lo que en este año el Señor tenía, que la iglesia Osana se iba a integrar a la IP Cristopé, en el cual hay 2 pastoras, en el cual tienen congregaciones que están pastoreando en Pucallpa. Entonces, esto para que podamos entender, ya que ha habido graduación de unos hermanos el sábado, me parece, pero la segunda promoción que se va a graduar de este seminario, ya vamos a tener que entender que incluso en las asambleas van a tener que estar ahí ya las pastoras ordenadas. Entonces, le va a dar otro enfoque, otra realidad, otro, como dice usted, ¿no? Para este tiempo. Entonces, yo quisiera que más bien con tiempo vayamos asimilando esto y que bien que Adi lo haga presente esta pregunta, porque llegará el tiempo de nuestro presbiterio en octubre, llegará el tiempo de nuestra Asamblea Nacional, llegará el tiempo
Y nos va a dar otro enfoque, pastor. Y tenemos que verle con Sí. una perspectiva, sí, porque la palabra del Señor eh, no va a pasar, pero tiene toda una enseñanza que las hermanas, ¿no? En Cristo que tienen este llamado van a tener que también que decirme aquí, pues. Buenas, Sí, buenas noches. sí. Hola, Sí, Roger, buena. dando la pregunta que hizo Adi, hay un versículo donde Pablo le escribe a Timoteo, ¿no? El 2:2, y creo que eso se utiliza mucho para estar en contra del pastorado femenino, ¿no? Donde dice, no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Obviamente, como usted lo mencionó, esto tiene un contexto y el por qué lo dijo Pablo, pues, ¿no? A Timoteo eso. Sin embargo, en este mismo versículo, Pablo ofrece una razón basada en el orden de la creación. Y dice, porque Adán fue formado primero, después de Eva, y no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Yo sé que este es un versículo que trae mucho debate, pero bueno, acá lo que se puede entender es que Pablo no está hablando acerca del contexto cultural, ¿no? Sino que se enfoca más en el tema más de la creación. Entonces, ¿cómo podríamos obviar esto tratando de aceptar que ahora, bueno, la congregación, bueno, la organización sí está aceptando mujeres pastoras, ¿no? Que es lo que se está viendo. Sí. Bueno, esa también, bueno, yo también tengo esa observación, ¿no? Porque una cosa es el tema cultural, pero acá Pablo, él pone, digamos, como un tema desde el origen mismo, ¿no? Que primero, o sea, Pablo no va a la cultura, sino se va al principio de la creación, del origen del hombre y de la mujer, ¿no? Y él pone de que primero fue varón, bien, y el tema también de la caída, ¿no? Entonces, por eso son temas de debates que hay, ¿no? Porque hay puntos de vista que se sacan versículos para defender cada punto de vista, ¿no? Si no hubiera este tema así, todas las congregaciones tendríamos el mismo pensamiento, así como decimos, no, la palabra de Dios, la Biblia es palabra de Dios, sí, todos decimos, eso no hay problema, pero hay algunos temas en que nos parecen un poco oscuros, unos toman una posición, el otro saca versículos en contra de esa posición, el otro tiene y así, ¿no? Por eso son temas controversiales en este tema, ¿no? No hay que ser, digamos, tajantes en el sentido de no respetar a la otra posición, ¿no? Para mí también, yo les digo que estas dos cosas a mí me parecen más fuerte que lo otro, que el tema cultural, ¿no? Pero nuestra denominación así lo aceptó y tenemos que aceptarlo, ¿no? Pastor, Como también en nuestra relación con otras denominaciones también sucede lo mismo, ¿no? Tenemos que respetar a las otras denominaciones porque no somos la única denominación que tiene pastoras, ¿no? Que ahora se tiene. Eh, lo que más que dominar es el criterio de respeto mutuo. Sí, alguien quería, Julio, creo, ¿no? bueno, Nuevamente. sí, sí, pastor, interesante lo que usted dice, ¿no? El tema de los temas culturales y lo que estamos aceptando ahora, ¿no? Yo, bueno, lo que usted dice, ¿no? Acerca de las otras congregaciones, y bueno, cuando estuve en otra congregación, sí, justamente, eh, hicimos en algún momento tal vez esta pregunta también y nos dieron un texto, ¿no? Bueno, no sé qué tan cierto sea o qué tanto se interprete, ¿no? Sobre este tema y ellos sacaron justo el tema del libro de Joel, el libro que Pedro habla en el día de Pentecostés, ¿no? Y en el capítulo 2 el versículo 28 dice, ¿no? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y entonces esa fue la respuesta que me dieron esa vez, ¿no? Dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, o sea, no especificó que los ministerios o que algún determinado don fuera para un varón o para una mujer, sino que sencillamente la profecía mencionaba toda carne, ¿no?
Y como usted dice, ¿no? A veces algunas iglesias lo interpretan de un modo y otro modo cogen textos, ¿no? Este es uno de los textos que cogieron en esa congregación para defender el ministerio de las pastoras. Claro, como otros también utilizan el pasaje, ¿no? De Gálatas, y donde dice pues de que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, ¿no? Ahora, entonces, por ese motivo, otros sacan defendiendo esa posición, ¿no? Que las mujeres también, el judío tenía esa, digamos, culturalmente, estaba muy orgulloso de haber nacido varón, ¿no? Era hombre. Entonces, él orando decía, Señor, qué bueno que no he nacido mujer. Entonces, ahora, pero también lo mismo sucedía con las culturas griegas y romanas, ¿no? Dice que cuando nacía una mujer y el hombre viraba a esa criatura, ¿no? Y recién nacida lo despreciaba, ¿no? O sea, no iba de que lo cargaba y qué bueno que ha nacido mi hijita, ¿no? O sea, para él, eh, en esa cultura, el nacer mujer ya era un descrédito, ¿no? Entonces, cosa que hoy día no sucede, pero es también por causa del pecado que a nivel de todas las culturas, las mujeres siempre han sido marginadas, humilladas, ¿no? Por causa del pecado. Pero el Evangelio ha entrado pues a Europa, ¿no? Y fue cambiando la situación de las mujeres, ¿no? Fue cambiando ese pensamiento griego, el judío mismo, ¿no? Hasta hoy en día. Eh, en todas partes las mujeres están, lo que se ve es de que el cristianismo impactó en la cultura y cambió ese pensamiento, ¿no? De que las mujeres eran de un orden inferior, o como mismo Aristóteles, si no me equivoco, que dijo de que la mujer es un animal con cabello largo, ¿no? O un caballo. Entonces, ¿cómo un gran filósofo podía hablar así, ¿no? Pero no es así. El Evangelio ha entrado y ha cambiado ese pensamiento. Y ahora, y como siempre, por causa del pecado también se tergiversa, ¿no? Y ya se ha llevado al otro punto también, que tanto hombre y mujer somos un complemento que el Señor nos ha dado, ¿no? Para que juntos podamos contribuir en el reino de Dios. Y entonces, también ahora pues aparecido las feministas que ya se van al punto de que quieren ser como hombres, ¿no? Eso ya también otra tergiversación del pecado, ¿no? Así como se disminuyó, se humilló, se despreció a la mujer, ahora ya se ha llegado al punto de ser como hombre, ¿no? O sea, ya equipararse iguales e inclusive destronar al hombre, ¿no? Eso tampoco, bueno. Por eso, bueno, en el tema acá de esto del pastorado de la mujer, siempre va a haber controversia, ¿no? Y va a haber versículos bíblicos a favor y en contra, en todas las denominaciones, ¿no? Nosotros sabemos muy bien, por ejemplo, que la iglesia bautista no se acepta para nada. En algunas denominaciones sí y otras no. Otros, en sus estatutos y reglamentos dicen que sí, pero dentro de la misma denominación hay pastores que no están de acuerdo, ¿no? Pero se respeta, pues, ¿no? Que haya así, es un tema de orden, pues, sí. Bien, continuamos, por favor. Romanos capítulo 12, de versos 6 al 8. Dice Romanos capítulo 12, el verso 6. Hoy día está silencioso Cristian, ¿qué pasó? Le ha chocado el ayuno, creo, ayer. Cristian, ¿puedes leer el verso 6, 7 y 8? Sí, justo lo iba a decir yo, pastor. Ay, Ah, ya. justo lo iba a decir yo. Ya. Ay, ¿dónde está?
corregirme, se lo perdí. Ahí está. Romanos 12, 6 al 8 dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Bien, entonces acá Bueno, encontramos, ya, dice el de profecía, ¿no? Nuevamente menciona acá Pablo, de manera que habiendo diferentes dones según la gracia, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué otra más? Dice el De de servicio. servicio, en servir. Otra, el que en la enseñanza, ¿no? El que enseña, el maestro. Pues bien, otra más, el que enseña la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. El 8 dice, el que reparte con liberalidad. 19, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría, ¿no? El que tiene compasión de otras personas, de otros niños, ¿no? Bien. Ahí en el 17 pastor, siempre es, sí, pastor, sí, te escucho, Cristian. pastor, yo le quería comentar justo este texto. Bueno, ya antes ya lo venía meditando, y lo que puedo entender yo, que en este texto nos habla que estos 7 dones de profecía tiene que ver con acciones, ¿no? Acciones tal cual como Pablo lo hacía como creyente, para que el pueblo en Roma, en Romanos, lo crean, porque con los dones que Pablo decía, él demostraba la confianza de Dios por medio del servicio. Y, y ahí estos dones, como lo vuelvo a repetir, que son, bueno, si bien lo entiendo, son dones de profecía. Y son unos dones que ya no mucho se puede, no mucho lo podría decir que no son muy sonados acá en estos tiempos, ¿no? Lo pueden llegar, por ejemplo, en de profecía, un don de profecía no se ve visto mucho acá, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Pero eso todavía tenemos que tener, lo que puede existir todavía. Y acá Pablo lo menciona, que nunca se pierde. Eso es lo que yo lo entiendo bien en este pasaje, justo lo que acabo de leer yo. Bien, ¿qué entiendes por profecía, Cristian? Ya. Bueno, a ver, yo entiendo por profecía que, más allá de que es un profeta, es habla cosas de que, ay, me estoy bloqueando bastante, pero sí un poco de que no ordeno mis ideas, pero sí es una palabra, un don muy grande. Sería ordenar bien mis ideas, pero Ya, para ti, ¿quién es un profeta? ¿A quién le ya. dirías tú un profeta Aquel, que más allá, profetiza? al que conoce las escrituras, no exactamente, sino al que conoce de detalle las escrituras. Uno es eso, el que conoce las escrituras y, mm, y tiene una buena convicción. No, hasta ahí no me puedo saber, pastor, no quiero equivocarme. Ya, me parece que tú estás entendiendo acá profecía en el sentido de profetizar, ¿no? O sea, de anunciar eventos del futuro, ¿no? Eventos que van a suceder. Porque por la expresión que tú dices de que ya no se ven, entonces te estás dando, pienso que estás dando, eso interpreto yo, ¿no? Cristian está entendiendo como que ya no se ve que haya personas anunciando temas del futuro, ¿no? Pero así no entendemos el término profecía, ¿no? Sino más bien como aquel que expone la palabra de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento, ¿qué es lo que hacían? Ellos escuchaban la voz de Dios, ¿no? Dios les daba una palabra y ellos comunicaban. Ujú. Entonces, dentro de ese mensaje que ellos traen, hay mensajes de juicio, hay mensajes también de restauración, de ánimo,
pero también hay hay eventos o futuros que van a anunciar, pero no siempre. Entonces, generalmente nosotros tenemos en la mente que profeta es aquel que anuncia eventos del futuro. Por ejemplo, si yo soy profeta, voy a decir, ¿con quién se casará Cristian? Yo te profetizo, Cristian, que te vas a casar con Milagros, ¿no? Entonces, no es eso, ¿no? Entonces, sí, cuando se está hablando acá de profecía, es aquel que anuncia la palabra de Dios, el mensajero, ¿no? El que habla. Y en el versículo, ahí en el número 17 dice exhortar, he puesto ahí animar, y Gruden también pone animar, porque nosotros tenemos la idea un poco errada de exhortar como te voy a exhortar, ¿no? Como llamar la atención, como castigar, ¿no? Pero animar bíblicamente tiene que ver más bien con animar, con restaurar, ¿no? Hay que animar a la persona. La exhortación es que vamos a, sí, hay cosas que se tiene que corregir, pero es que sirva, que conlleva a animar, ¿no? Aconsejar. Claro, sí, eso. Que no como castigo, sino Entonces, más bien pastor, animar. Sí, te escucho. como usted me lo acaba de comentar, lo que puedo entender bien entonces es que es una capacidad espiritual de recibir y comunicar el mensaje de Dios para edificar, exhortar y consolar a los creyentes. Por ahí voy entendiéndolo usted. Sí, 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 los dones tienen sí, esa contaba como usted lo ha función. explicado. Todos los dones tienen esa función de Claro, claro, ya. edificar al cuerpo Gracias. de Cristo, ¿no? No Ah, de votar o sí, marginar o desaparecer a los creyentes, sino ese de edificar, ¿no? De ayudar. ¿Ya? exhortar, Entonces, como claro lo estos dice. dones sí son capacidades espirituales, dijimos la semana pasada, ¿no? Entonces, tienen su propósito de edificar, ¿ya? Tiene que ayudar a otros, ¿no? Y todo lo que vemos acá en esta lista que, ¿no? Daría la impresión que son todas y no, parece ser que hay más. En primera de Pedro, por ejemplo, ¿no? Pedro lo sintetiza diciendo el que habla y el que presta algún servicio, ¿no? Lo reduce a dos, el que habla, ¿no? Ahí vamos a buscar primera de Pedro 4:11. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ya? Entonces, si hablamos, o sea, hay varias acá dones, o sea, cuando dice el que habla, a ver, ¿quién me dice qué dones que están mencionados en el otro tienen que ver con el habla? ¿Qué dones tienen que ver con el habla? El enseñar. Claro, porque el maestro, ¿no? El que Sí, no, enseña, utiliza las enseña, palabras, palabra. ¿no? Otra, a ver, por ejemplo, ahí no, otra. El de profecía. Profecía y liderazgo. También. Otra, a ver, otra. Animar. Evangelista, el evangelista. Evangelista, animar, también. El que habla en lenguas también. El que interpreta también. ¿Se dan ¿Qué cuenta? Por menciona el eso he otro? puesto ahí. Por eso Gruden Y, pone ahí, el que habla se está refiriendo ahí a varios dones, ¿no? Cualquiera de esos dones que tenga que ver con el habla, que lo haga para la gloria de Dios. Y, a ver, el que presta algún servicio, ¿quién presta un servicio? A ver, El de compasión. Contribuir. claro, claro, sí, sí, ¿se dan cuenta? Entonces también cubre otros dones. Entonces Pedro acá está sintetizando con decir el que habla o el que ministra o el que sirve, ¿no?
que lo haga todo para la gloria de Dios. Sea cualquiera de esos tipos de dones que están ahí, ¿no? Los que tienen el libro de Gruden, ustedes van a ver de que él menciona que en su libro de teología, en la primera edición, él había considerado como don también el matrimonio y el celibato, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes, si han leído la Biblia, ahí habla en una parte sobre el don de continencia, así como se habla del el don de fe, el don de um, eh, los dones que hemos visto acá, ¿no? De liderazgo, de exhortación, de enseñanza, de profecía, ¿ya? Entonces Pablo habla del don de continencia, ¿no? Si no tiene don de, dice, si no tiene don de continencia, entonces que se case, ¿ya? Si ustedes buscan primera de Corintios 7, ahí menciona. Pablo tenía el don de continencia. A ver, ya. Dice así, ¿no? Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces, Grudemel menciona ahora, y no lo ha puesto acá en esta lista, ¿ya? ¿Por qué? Porque él dice de que no, ¿no? Haciendo su estudio, su análisis bien, no lo considera como un don espiritual, ¿ya? Y los que tienen el libro de teología sistemática entonces, tiene un párrafo abajo, ahí explica él, ¿ya? Sí. Dice, en la primera edición de este libro, consideré Primera de Corintios 7:7 como, dice, era otra lista muy breve de dones espirituales, incluyendo solamente los dos dones del matrimonio y el celibato. Y él explica de que no es un don como se está explicando acá, ¿no? Porque los dones se da para diferentes personas y él dice que el matrimonio es para todos. Entonces, por lo tanto, él dice, no se le puede poner en esa lista y a la verdad, he revisado varios libros y no se pone dentro de esa lista al matrimonio o al celibato o al don de continencia. Pues bien, terminamos este tema ya de los dones. Ahora viene la gran pregunta. ¿Todos los dones están vigentes? Y ahí también hay discusión. Si ustedes leen el libro, en el capítulo 52 de Gruden, él ahí pone cómo los que dicen que no están vigentes se apoyan, ¿ya? Y los otros que dicen que ya, unos dicen que está vigente y otros dicen que no está vigente. Cada quien tiene sus propios fundamentos bíblicos para defender, ¿no? Su posición. Entonces, por lo tanto, de que al final ustedes van a leer y también dirán, bueno, ¿qué es mejor? Me pongo para del lado de los que dicen que sigue vigente, o yo estoy de acuerdo con los que no. Eso es un tema personal, ¿no? Bien. Si no hay preguntas, vamos a ver un pequeño video de Sproul
que él habla sobre los dones, ¿ya? Y va a mencionar algo interesante, ¿ya? Si están listos, pasamos entonces. Bueno, Sproul ustedes lo conocen, ¿no? Creo que ya algunas veces he visto en el grupo de estudiantes que paran poniendo algunos Sí, pastor. mensajes de él. Entonces voy a dar clic para que ustedes lo puedan ver. Espíritu Santo dadas de Dios para que Jesús edifique el cuerpo de Cristo y a Dios. Los evangélicos en su gran mayoría. El audio, pastor, el audio. Perdonen, sí, sí. Los dones del Espíritu son las habilidades espirituales del Espíritu Santo dadas al pueblo de Dios para que, por medio de su uso, edifiquen al cuerpo de Cristo y den gloria a Dios. Los evangélicos, en su gran mayoría, están de acuerdo en estos asuntos primarios relacionados con los dones, pero discrepan en los secundarios. Estamos de acuerdo con que ciertos dones han cesado, en términos específicos, los de apóstoles y profetas como aquellos que hablan revelación autorizada de Dios y los dones especiales. No obstante, deberíamos estar de acuerdo con que ningún don espiritual es esencial para la salvación. A continuación escuchemos la predicación del pastor y Dr. R. C. Sproul acerca de este tema tan importante. En nuestro primer segmento de nuestro estudio de la persona y obra del Espíritu Santo mencioné que ha habido más libros escritos en los últimos 50 años respecto al Espíritu Santo de lo que se han escrito en toda la historia de la Iglesia cristiana hasta este momento. Y en su mayoría la razón de esa plétora de publicaciones ha sido el impacto del movimiento carismático. Y gran parte de la preocupación que se investiga en estos libros tiene que ver con el concepto del bautismo del Espíritu Santo, tal como lo vimos brevemente, pero más significativo y más fundamental ha sido todo el tema del hablar en lenguas. Y se añade a ese tema el amplio asunto de los dones del Espíritu a medida que son mencionados en el Nuevo Testamento. Y cada vez que llegamos al tema de hablar en lenguas, por ejemplo, hay una serie de preguntas relacionadas que hacen que una posición dogmática sea difícil de alcanzar con respecto a la comprensión de estas cosas. Preguntas como esta, por ejemplo, ¿es la glosolalia o el hablar en lenguas que se registra en el libro de Hechos, describiendo los acontecimientos del día de Pentecostés, lo mismo que Pablo habla en su carta a Primera de Corintios? ¿El hablar en lenguas en la iglesia de Corinto es lo mismo que sucedió en Pentecostés? La suposición tácita que la mayoría de gente hace es que son una cosa y lo mismo, pero algunos estudiosos al investigar esto han indicado que tal vez, al menos en Pentecostés, el milagro no fue tanto en el hablar como lo fue en el escuchar, es decir, que fue un milagro de traducción. Esas personas de diferentes trasfondos y regiones y formas de hablar fueron capaces de entender las declaraciones dadas por los judíos reunidos allí. Y la escritura simplemente no es explícita con respecto a esa pregunta, por lo que sigue siendo un tema de especulación. La segunda pregunta que se asocia con las lenguas particularmente es que si este fenómeno que ocurrió en el siglo I fue diseñado por Dios para continuar a lo largo de la historia cristiana. Y uno de los problemas que encontramos hasta este momento es la evidencia extremadamente escasa de cualquier continuidad de la manifestación de lenguas desde el primer siglo hasta el siglo XX. Si vemos los anales de la historia de la Iglesia, encontramos un silencio profundo con respecto a este asunto.
Entonces, algunos han argumentado que esto tiene importancia escatológica tras la idea de las lluvias tempranas y las lluvias tardías, que las lluvias tempranas del Espíritu Santo fueron indicadas por el derramamiento del Espíritu en el siglo I, y ahora este nuevo avivamiento del hablar en lenguas es un indicativo de las lluvias tardías como presagio de los últimos momentos de la historia redentora antes del regreso de Cristo. Esa es otra pregunta asociada con las lenguas. Tal vez una pregunta aún más significativa con respecto a las lenguas es la pregunta, el hablar en lenguas que se indica que ocurrió en la comunidad corintia, ¿fue milagrosa en la entrega de poder? Y si lo fue, el hablar en lenguas que se reporta hoy es igualmente milagroso. Y otra vez, esa es una pregunta más relacionada. Pero la pregunta más grande, por supuesto, a la que se enfrenta la gente es: ¿el hablar en lenguas que escuchamos hoy es lo mismo que sucedió en la iglesia de Corinto? ¿O es una habilidad natural que la gente tiene de hablar sin que se les entienda bajo la influencia del Espíritu Santo? Y de nuevo, ese debate continúa. Y más allá de eso, como ya he mencionado, este tema de hablar en lenguas es un indicador necesario de que uno está siendo bautizado en el Espíritu Santo. Bueno, volvamos nuestra atención a lo que el Nuevo Testamento dice sobre estos asuntos, así como la reflexión más extensa de la persona y obra del Espíritu Santo que tenemos en general, la tenemos en el discurso del aposento alto registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 14, 15, 16 y 17. Así, el debate más largo que tenemos de los dones del Espíritu podemos encontrarlo en la primera carta de Pablo a los Corintios, en los capítulos 12, 13 y 14. Menciono esto solo para señalar de paso que uno de los capítulos más populares en toda la Biblia es 1 Corintios 13, al cual llamamos el capítulo del amor. Pero tenemos que entender que el contexto del discurso de Pablo sobre la supremacía del amor está en el mismo medio de su análisis sobre el papel de los dones espirituales. Observe cómo 1 Corintios 13 inicia: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, y todo lo demás. Menciono esto solo para señalar de paso que uno de los capítulos más populares en toda la Biblia es 1 Corintios 13, al cual llamamos el capítulo del amor. Pero tenemos que entender que el contexto del discurso de Pablo sobre la supremacía del amor está en el mismo medio de su análisis sobre el papel de los dones espirituales. Observe cómo 1 Corintios 13 inicia: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, y todo lo demás. Entonces es parte de este discurso más amplio que empieza en el capítulo 12. Donde Pablo, en el capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 1, empieza diciendo estas palabras: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Esa es la primera expresión apostólica aquí, es que su deseo de que el pueblo de Dios sea conocedor de estas cosas y no esté actuando y comportándose con los dones del Espíritu de tal manera que demuestre ignorancia. Obviamente, cuando leemos 1 Corintios, sabemos que la iglesia de Corinto era una de las iglesias más cargadas de problemas que Pablo trató en su ministerio. Hubo todo tipo de disputas internas y formas de mal comportamiento que provocó al menos 2 cartas apostólicas que llegaron en gran parte como reproche y amonestación para corregir a la gente de los abusos de los dones que habían recibido. Y también es interesante para mí que si vas a finales del siglo I y lees la carta de Clemente a la comunidad corintia, Clemente, siendo el obispo de Roma a principios de siglo, él está frustrado porque estos problemas continúan en la comunidad corintia, y en su carta recuerda a los corintios la instrucción apostólica original que habían recibido de Pablo.
Pero Pablo dice que espera, que desea que el pueblo no sea ignorante. Él dijo, sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra, erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Aquí está su primera porción de instrucción de los dones. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ahora dudo en este punto y digamos que no hay razón para creer que cuando el apóstol enumera estos diferentes tipos específicos de dones del Espíritu, que la lista que él nos proporciona es exhaustiva. A lo que él quiere llegar aquí es que hay numerosos dones que el Espíritu da a la gente de Dios y que existe esta diversidad. Entonces, lo primero que aprendemos sobre los dones del Espíritu Santo es que son diversos. Hay muchos y variados y distintos tipos de dones que el Espíritu da a su pueblo. Y también Pablo nos instruye que el propósito de los dones del Espíritu es la edificación de todo el cuerpo. Una vez más, en el contexto de esta discusión de dones espirituales, Pablo nos da una vasta visión de la naturaleza misma de la iglesia que Cristo ha establecido. Que Él ha creado una iglesia, ha dotado a su iglesia con estos dones del Espíritu Santo a fin de edificar y fortalecer todo el cuerpo. Ahora, sigue en el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Esto es parte de la información didáctica sobre el bautismo del Espíritu Santo que mencioné anteriormente, que el tema que Pablo está dando aquí es que todos los miembros de la Iglesia de Dios, tanto judíos como gentiles, les ha sido dado poder por el Espíritu Santo para el ministerio. También podría añadir que este texto es parte de las raíces del principio reformado que fue muy importante para Martín Lutero en el sacerdocio de todos los creyentes. Ese es un concepto que a menudo ha sido malinterpretado. Mucha gente piensa que Lutero trató de deshacerse del clero. Ese no es el caso en absoluto. Lo que estaba diciendo era que a pesar de que hay quienes están en el cargo de pastor o diácono o anciano o los otros oficios que se mencionan en el Nuevo Testamento, sin embargo, lo que Lutero estaba diciendo es que el ministerio de la Iglesia de Cristo no debe limitarse a un puñado de profesionales. Pero todo el cuerpo ha sido equipado por Dios Espíritu Santo para participar en la misión de la iglesia. Entonces, no es insignificante, a mi juicio, que cuando Pablo discute los dones del Espíritu, lo hace en el contexto de la iglesia y sigue la metáfora de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Porque la iglesia es un organismo que está organizado y tiene
diversas partes, al igual que el cuerpo humano tiene diversas partes. Y Pablo elabora el punto más adelante en este discurso cuando dice que cada porción del cuerpo de Cristo tiene una tarea específica que desempeñar y una habilidad que se ha dado a fin de cumplir con toda la misión de la iglesia. Del mismo modo que las partes individuales del cuerpo humano tienen funciones específicas que cumplir para el bienestar de todo el cuerpo. En el versículo 15 dice, o versículo 14, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Ahora aquí Pablo está usando una vieja forma argumentativa llamada el argumento reductio ad absurdum, donde lleva el razonamiento de la gente a su conclusión lógica y muestra que los resultados son absurdos. Y de nuevo se dirige a estas personas que quieren hacer del don de lenguas lo máximo y supremo, la prueba última de espiritualidad en la vida de la iglesia. Eso era lo que estaba pasando allí en Corinto. Y Pablo está diciendo, si quieres hacer de las lenguas el único don significativo, eso sería como decir que todo el cuerpo debería ser un ojo. Y eso nos haría muy agudos en nuestra visión, pero al mismo tiempo seríamos sordos y mudos. Entonces Pablo está tratando de mostrar la locura de ese tipo de pensamiento. Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y luego continúa en el versículo 27. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Ahora, es significativo que las lenguas se mencionan al final de una lista que empieza con los apóstoles siendo mencionados primero, porque sabemos que el oficio apostólico en el Nuevo Testamento es el oficio principal o mayor y la función de autoridad. Y entonces luego él pregunta retóricamente, ¿son todos apóstoles? Y la única respuesta que se puede dar de acuerdo con la estructura del griego aquí es no. ¿Son todos profetas? Y la respuesta debe ser no. ¿Son todos maestros? La respuesta otra vez debe ser no. ¿Son todos obradores de milagros? Una vez más la respuesta gramaticalmente debe ser no. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? Y la estructura del griego aquí, cuando se da una pregunta retórica en esta forma, te dice cuál debe ser la respuesta a la pregunta retórica. Y cuando dice, ¿hablan todos en lenguas? La respuesta es no. Así que lo primero que tenemos es la enseñanza apostólica de que no todos en el cuerpo de Cristo han sido dotados de lenguas. Aunque Pablo más tarde expresa su deseo apostólico, de nuevo, a modo de argumento ad hominem, él dice, deseo que todo el mundo hable en lenguas, pero eso es contrario a su declaración, por supuesto, de que no todo el mundo habla en lenguas, o incluso debe hablar en lenguas. Pero él dice, desead ardientemente los mejores dones, y aún yo os muestro un camino más excelente. Ahora escuche esas palabras, desead ardientemente los mejores dones. Y aún yo os muestro un camino más excelente. Esas son las palabras que preceden inmediatamente a la declaración, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, donde el apóstol está dejando muy claro que el don del amor es mucho más importante para el pueblo de Dios
que estos dones más espectaculares. En el versículo 8 del capítulo 13, el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía se acabarán, si hay lenguas cesarán, si hay conocimiento se acabará, y así sucesivamente. Y luego en el capítulo 14 obtenemos el kit de su instrucción, capítulo 14. Procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Ahora hay que dar una explicación aquí. De nuevo, la pregunta es, ¿qué quiere decir el apóstol con don de profecía? Y está animando a la gente a profetizar. Está usando el término profecía en el sentido específico de ser un agente de revelación, como lo fueron los profetas del Antiguo Testamento o lo fueron los apóstoles del Nuevo Testamento. No lo creo, y la gran mayoría de los comentarios del Nuevo Testamento creo estarían de acuerdo aquí en que cuando Pablo está alentando a la gente a profetizar, se refiere a poder articular y comunicar verbalmente la verdad de Dios. Que cuando el predicador predica, cuando el cristiano individual da testimonio de su fe, comunicando la fe, esa es una acción profética, no en el sentido de hablar como autor de las Escrituras o dar nueva revelación a la comunidad de Dios como lo hicieron los profetas del Antiguo Testamento, o incluso tiene una referencia primaria a las predicciones futuras. Hacemos la distinción sobre el don profético, incluso en el Antiguo Testamento, entre la predicción y la profecía. El énfasis principal no está en la predicción futura, sino en hablar de la verdad de Dios. Y creo que esto es lo que Pablo está alentando a la gente a ser capaz de hacer. En el versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. De nuevo, otra razón por la que algunas personas piensan que esta es la diferencia aquí entre lo que está pasando en Corinto y lo que había sucedido en Pentecostés. Porque aquí pareciera sugerir que hablar en lenguas es una especie de oración. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más que profetizarais, pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Él continúa en el versículo 6, ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré a menos que os hable por medio de revelación o de conocimiento, de profecía o de enseñanza? En otras palabras, no hay beneficio para el pueblo de Dios sin que el contenido inteligible de la verdad de Dios sea comunicado al pueblo. Y el problema con las lenguas de entonces y las lenguas de ahora es que son ininteligibles, lo que hace que muchos estudiosos del Nuevo Testamento crean que el fenómeno contemporáneo de las lenguas es simplemente una capacidad humana de suspirar o experimentar expresiones extáticas bajo la influencia del Espíritu Santo. Esto no es una negación de que las personas se están comunicando con el Espíritu Santo cuando se dedican a esta actividad. Pero la idea es que no requiere ninguna habilitación milagrosa para hacerlo. Uno de los problemas que enfrentamos con este fenómeno de las lenguas en nuestros días es que hay múltiples registros de esta práctica encontradas entre religiones paganas, grupos paganos y otros grupos no cristianos, sectas, por ejemplo, como mormones y personas de este tipo que niegan la deidad de Cristo y sin embargo afirman tener estabilidad y en sus registros de sus expresiones no hay diferencia discernible entre lo que están haciendo y lo que los cristianos están haciendo en su vida de oración bajo la influencia del Espíritu Santo. Ahora, de nuevo,
Pablo continúa y da instrucciones estrictas sobre cómo este don, el don de lenguas, iba a ser utilizado en la iglesia primitiva. Y el énfasis que da está en orden en vez de desorden, y que la iglesia no debe ser interrumpida por lenguas a menos que haya un intérprete allí, alguien que pueda hacerlo comprensible. Y se dio gran sensibilidad en el caso de alguien que no era un creyente, que entró en su reunión y no tenía idea de lo que estaba pasando. En cualquier caso, en resumen, el apóstol Pablo no dice que las lenguas son malas y que la profecía es buena, o las lenguas son malas y el amor es bueno. Lo que sí hace es distinguir no entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Las lenguas están bien, pero la profecía es mejor. ¿Quieres orar en lenguas? Bien, pero desea los dones superiores del Espíritu para la edificación de la iglesia. Y así, la gran advertencia para nosotros hoy, la conclusión es que no exaltamos este don en particular, aunque sea lo mismo que sucedió en la comunidad corintia, al nivel de hacerlo una especie de señal de superespiritualidad o de entrega de poder especial de Dios. Bien, hermanos, ya entonces se ha visto hay la diversidad de dones. Los dones del Espíritu. A ver, Los dones del ya, entonces él menciona que hay una diversidad y de que pensemos que la profecía es mucho mejor, ¿no? Él no está diciendo que es mala el hablar en lenguas. También menciona él casi al terminar de que también hay grupos, hay sectas o religiones paganas que también hablan en lenguas. Y él enfatiza también de que las lenguas es un don para algunos, no es para todos, ¿no? El movimiento pentecostal siempre insta de que todos los creyentes tienen que hablar porque es una muestra así de que tienen el Espíritu Santo o que han sido bautizados. Ya, esos puntitos seguramente vendrán en el examen, ¿ya? Entonces, por eso lo estoy repitiendo para que ustedes tengan en cuenta. Pues bien, ahora vamos a hablar un poquito ya del movimiento carismático y vamos a hablar también del pentecostalismo. Peter Wagner, él escribió un libro, ya, La tercera ola del Espíritu Santo. Y al hablar él del Espíritu Santo, él dice de que el Espíritu Santo ha ido evolucionando en la historia de la iglesia, ¿ya? Y por eso habla de tres olas, una primera, una segunda y una tercera ola. Entonces, el Espíritu Santo estaría en este tiempo, en esta época, en su tercera ola, ¿ya? Entonces, él explica así, miren, presten atención. Entonces, una primera ola de la intervención del Espíritu Santo vendría a ser el pentecostalismo. Ustedes van a ver también ahora un video que tiene que ver cuándo se origina el pentecostalismo, ¿ya? Y el pentecostalismo insta y anima pues de que todos los creyentes que realmente han nacido de nuevo tienen que hablar en lenguas como muestra de que han sido bautizados, ¿no? Que han sido sellados por el Espíritu Santo. Entonces, si tú no hablas en lengua, no tienes el Espíritu Santo. Una segunda ola es el movimiento carismático o el carismatismo, ¿no? Si estamos hablando de pentecostalismo, entonces viene la segunda ola, es el carismatismo. Acá ya es un poco distinto este movimiento de que inicialmente pentecostalismo, cuando se da ese boom, ese movimiento, las personas pues querían experimentar, ¿no? Empieza un movimiento y las demás iglesias, en este caso las iglesias reformadas, lo van a mirar con malos ojos. Pero cuando se da esta segunda ola, el carismatismo, resulta que ahora en muchas iglesias van a experimentar también
este mover del Espíritu Santo, ¿ya? Por ejemplo, va a haber iglesias presbiterianas, anglicanas, que teniendo la experiencia, ¿no?, del Espíritu Santo. Pero ellos no se van, sino ahí mismo quedan como denominación. Pero resulta de que está dentro de ellos, ¿no? Y hoy estamos en la tercera oleada, el neopentecostalismo. Entonces, Peter Wagner, él mismo explica esto, ¿no?, en su libro, de que estas son las tres olas del Espíritu Santo. El mover del Espíritu Santo evolucionando dentro de la iglesia, en la iglesia y en la historia, ¿no? Bien. A ver, ¿qué hora es? Si no, para continuar. 8:48. Entonces, damos un tiempito para que puedan ustedes ir a su refrigerio y continuamos. Gracias.